Voy a usar el micrófono aéreo porque se quedó sin batería el micrófono anterior a mitad del video que voy a regrabar ahora. Bueno, el estar acá al lado del fuego que se apaga. Recién vino el gaucho que yo les comento siempre y me dijo que esta leña que yo puse, que corté, estaba caída allá, no va a prender porque dice que es arrayán y la arrayán necesita mucha llama. Y me dijo que había cortado unos pinos para hacer no sé qué cosa y había dejado unos troncos allá el año pasado, que vaya y los busque. Vaya a buscar esos pinos del año pasado. Fui, estaba. Así que ahora le estoy poniendo eso para que prenda fuego. Y de estar sentado sin hacer mucho, más que estar disfrutando este fueguito, me puse a pensar y me acordé de mis padres. Y voy a hablar de ellos. Mi papá era de Córdoba, de una familia muy, muy humilde. Vivían en lo que hoy es Alta Córdoba, en Córdoba capital. Pero en la época que mi papá vivía, era como una villa que le decían la tribu. Ahí alquilaban una casita mis abuelos. Eran 3 hermanos. Cuando terminó el secundario, mi abuelo le dijo: yo no los puedo, ya no les puedo ni dar de comer, dice. Van a tener que trabajar. Y bueno, se pusieron los 3 a trabajar. Mi tío Lucho, el mayor, trabajó y estudió y se recibió de médico. Mi papá trabajó y estudió, se recibió de farmacéutico y después de bioquímico. Y mi tío Babi trabajó y estudió y se recibió de abogado. Mi tío Lucho se fue a vivir a San Luis, mi tío Babi se fue a vivir a Mendoza y mi papá se vino a vivir acá a Jujuy. Algún día les contaré por qué se vino acá a Jujuy. Mi papá se había especializado en bacteriología de la tuberculosis y era el único, esa especialización la hizo en el Hospital Muñiz porque Jujuy tenía mucha tuberculosis y no había especialistas. O sea que mi papá era el único especialista en bacteriología de la tuberculosis y trabajaba exclusivamente para el Estado con bloqueo de título. ¿Qué quiere decir eso? Tiene prohibido ejercer la actividad privada. Mi mamá era maestra jardinera. En esa época se jubilaban con 25 años de antigüedad. Así que mi mamá a los 40 y pico de años ya estaba jubilada. Y mi papá no, porque hacer una especialidad crítica, si se jubilaba, no había quien lo cura. Había una bioquímica que intentaba, pero hasta ahí nomás. Y mi papá era muy amigo del vino. No le afectaba su actividad profesional, pero sí la vida familiar, porque era ir a la cocina y verlo a él con su vaso de vino y su botella de vino. Y se ponía charlatán,
se enojaba a veces, no de pegar, pero sí de decir cosas hirientes. Vos no querías llevar gente a tu casa un fin de semana o un día de semana a la noche porque iba a estar esa escena. Y lo mismo era a las 5 de la mañana, se levantaba, se bañaba, se afeitaba, se preparaba su café y 6:30, 7 ya se iba al hospital. Y en el año 90 le dio un derrame cerebral y se murió. Tenía 58 años. Mi mamá quedó sola. Bueno, yo los vaivenes de mi vida, de casarme, divorciarme, esto, el otro. Terminé viviendo en Buenos Aires, después me vine de Buenos Aires en el 2003, creo. Y que como mi mamá vivía sola, en una casa muy grande, me fui a vivir con mi mamá. Pero estábamos muy poco tiempo juntos porque yo llegaba del consultorio al mediodía, ella se iba a dormir la siesta, yo me iba, cuando se levantaba de la siesta ya me volvía a trabajar, volvía a la noche, ya cuando mi mamá se estaba yendo a dormir, y bueno. Y un día me golpean como las 5:30 de la mañana, yo me estaba duchando, me golpea la ventanita de mi baño, la abro, me dice, Gabriel, me duele mucho la espalda. Bueno, le digo, ya te veo. La revisé, me pareció un dolor muscular, le di un antiinflamatorio. Ese día mi mamá tenía tejido, iba 2 veces a la semana a tejido, cosa que era una obligación para ella. No faltaba nunca, renegaba cuando se tomaba vacaciones la profesora, porque no tenía que ir a tejido. Y ese día tenía tejido, era un jueves. Volví al mediodía, estaba la mujer que limpia casa, y le pregunto, Alicia, ¿ya volvió la mamá de tejido? No, no fue a tejido. Digo, esto no es poca cosa para que la mamá no haya ido a tejido. Dice, está en su habitación. Subí a la planta alta, estaba mi mamá ahí acostada, como durmiendo. Le digo, mamá, ¿cómo está? Muy dolorida, hijo. Y mi mamá no era de ir al médico, nunca, creo que nunca se hizo un Papa Nicolau, nada. Y fumaba muchísimo. Le digo, mira mamá, tenemos que hacer estudios, tengo que hacer por lo menos una radiografía. Le di un calmante, más o menos la calmó, yo me volví a trabajar, volví a la noche, estaba acostada, subí, ¿cómo estás? Muy dolorida. No, le digo, mamá, mañana te llevo al sanatorio y te hago hacer las cosas. Le hice la radiografía, tremendo cáncer de pulmón. Hablé con el oncólogo, me dice, no hay nada para hacer, Gabriel, ni quimioterapia, ni radioterapia, nada. Calmarle el dolor, confort, y hasta que se muera. Bueno, ya mi mamá, yo le había puesto un suero, le había calmado el dolor. Voy a la habitación, me dice, vamos a la casa, hijo. Vamos, le digo. Las cargué en el auto y cuando llegamos a la casa le digo, mamá, tenés un cáncer de pulmón y no se puede hacer nada. Te vas a morir de esto. Y ella me dice, bueno, hijo, yo he tenido una buena vida. Tenía 80 años mi mamá, pero estaba fabulosa. He tenido una buena vida.
Le digo, pero mirá, le digo, tenés oportunidad de charlar con gente que hace mucho que no ves, con alguien que estés peleado. No, no estés peleado con nadie, hijo. Pero alguien que a quién querés ver, aprovecha para verlos ahora. Este café porque me olvidé la taza. Y me dice, quiero verla a la tía Marica. Bueno, le digo, mi tía Marica era prima hermana de mi mamá y es la madre del actual gobernador de la provincia de Jujuy, Carlos Sadir. Entonces la llamo y viene la tía Marica. Y se pusieron a charlar ahí, esto que lo otro. Quiero verlo al tío Hugo. Llamamos al tío Hugo. Quiero verlo a tal. A todos los que pudimos, que ella pidió, lo hicimos ver. En ese interín, bueno, los 2 o 3 días de que yo le digo que se va a morir de cáncer, le digo, mamá, en algún momento vos quizás no estés muy consciente. ¿Querés que te lleve a la terapia intensiva? No, hijo. Yo me quiero morir en mi casa, pero no quiero que me duela nada ni me falte el aire. Bueno, le digo, ¿y quién querés que haga respetar tu decisión? Y me dice, vos. Bien, la llamo a mis hermanas, vienen mis hermanas, la mamá, delante de mi mamá, ¿no? No quiere terapia intensiva, se quiere morir en la casa, sin dolor y sin falta de aire. Y me eligió a mí para que yo respetara esta decisión. Bueno, dijeron mis hermanas. Bueno, al final, a los 29 días de haberse diagnosticado el cáncer del pulmón, mi mamá murió. No pude cumplir que sea en la casa porque necesitaba mucho oxígeno y el tubo de oxígeno se lo comía en un ratito al tubo grande, ese que mide como 1,50 m. Así que la interné en una habitación para ella sola, muy pituca la habitación. Y estaba dolorida y me cansé. Y dije, ya está. Ya deliraba, no comía. En un momento de lucidez me dice, ay, qué lástima que los voy a dejar solos. Le digo, mamá, ya somos grandes. Además, ponete a pensar que te vas a encontrar con tu mamá, con tu papá, con tus hermanos, con el papá. O sea, mi papá, su esposo. Tenés razón, hijo. Durmió un ratito, se despertó, me dice, ay, qué lindo, me dice, soñé con mi mamá. ¿Viste? Te debe estar esperando, le digo. Y ya no le calmaba el dolor, los pocos ampollas de morfina que le poníamos y decidí ponerle 30 ampollas. 30 ampollas es una barbaridad. Mata a cualquiera, incluida mi madre. Le puse las 30 ampollas de morfina un día a la tarde y el otro día a la mañana murió. Pero sin dolor, sin falta de aire. No pude cumplir que sea en su casa. Si fue eutanasia, creo que no. Y si lo fue, no me arrepiento. Pero verla quejarse y decir tontera, eso no es vida. Así que esa es la historia que quería contarles.
sobre mis padres. No se olviden de suscribirse al canal, activar la campanita, darle like, compartir y comentar. En cualquier momento nos vemos de nuevo. Chao.